Bueno, en primer lugar, hay que comentar que, como ustedes ya pudieron darse cuenta con el ejemplo anterior, el método es muy laborioso en el sentido de que pues hay que hacer muchas cosas. Sin embargo, todas las operaciones que hay que hacer y los planteamientos pues se basan en fórmulas que, bueno, sustituyendo en estas mismas los datos de la estructura y haciendo algunas operaciones que considero no son muy complicadas. El único detalle pues es que sí son pues bastantitas cosas las que hay que hacer, pero relativamente sencillas. Como ya se dieron cuenta, aquí no hay secciones, no hay integrales, no hay nada de eso. Entonces el procedimiento tiene esa bondad de que es sencillo en su aplicación. La única cuestión es de que, pues como acabo de mencionar, pues no, bueno, hay que hacer muchas cosas. Aquí nos vamos a estar enfocando básicamente al cálculo de las reacciones, pero no necesariamente significa que sea lo único que se pueda calcular. Pues como sabemos, a partir del análisis del ejemplo que se vio la vez pasada, pues como parte de los resultados se obtienen los desplazamientos en los nodos. Entonces, como estas cantidades también son de interés en la ingeniería estructural, pues es una ventaja del método. También puede aplicarse al cálculo de los elementos mecánicos. Entonces, esa cuestión la vamos a ver un poco más adelante, pero digamos que el método en sí pues nos proporciona básicamente todo lo que nos interesa de una estructura. Como lo vimos, en flexibilidades también se puede hacer eso, nada más que ahí sí hay que plantear que las secciones, las integrales y demás. Acá es únicamente el manejo de las fórmulas correspondientes según el tipo de estructura. Como vamos a ver, bueno, eso lo vamos a ir tratando estos días. Lo único que va a ir cambiando, si, bueno, dependiendo del tipo de estructura que vayamos viendo, pues va a ser la matriz de rigidez de cada barra y la forma en cómo construir el vector de fuerzas. El de desplazamientos es el mismo en todos. Más bien es la construcción del vector de fuerzas. Incluso para el caso tridimensional es exactamente lo mismo. El procedimiento se sigue de manera igual, o sea, como lo vamos a estar viendo en los ejemplos que vamos a ir tratando estos días. Lo único que cambia es la matriz de rigidez correspondiente pues para cada barra y como ya mencioné también el vector de fuerzas. Es básicamente lo único que va a ir cambiando incluso en el caso 3D, como también lo vamos a ver pues más adelante. Entonces, vamos a empezar a resolver este ejemplo. Ya tiene algunas anotaciones, como lo pueden ver, que forman igual parte del procedimiento, pero aún así vamos a comentarlo ahorita, en un momento. En este caso, lo primero que tenemos que hacer, como ustedes recordarán del material que se les proporcionó, pues es determinar el número de grados de libertad que hay en la estructura. Esto es una fórmula general para todos los tipos de estructura. Recuerden que cuando vimos el grado hiperestático en los métodos anteriores, si estábamos hablando de una
armadura cambiaba respecto de todo lo, bueno, de todos los demás tipos de estructura que se tenían. E incluso habíamos hecho la mención de que podría tenerse un grado hiperestático interno y un grado hiperestático externo. Entonces, a veces eso es un poquito difícil de ver, pero en este caso, con el método de rigideces, no hay ningún cambio en esta primera fórmula que vamos a aplicar. Es la misma para todos los tipos de estructuras. Lo único que se va a ir considerando de manera distinta según el tipo de estructura que se presente son los desplazamientos que se tienen por cada nodo, pero eso va a ir siendo claro a medida que vayamos viendo los ejemplos que pues, vamos a abordar más adelante. Entonces, el número de grados de libertad se calcula como el número de desplazamientos en toda la estructura, o sea, en todos los nodos totales, menos número de desplazamientos restringidos. Entonces, mientras no se diga lo contrario, las restricciones van a coincidir con las reacciones que se tengan en los apoyos de la estructura. Eso lo vamos a comentar en un momento. Ahora, el número de desplazamientos total en toda la estructura, pues primero lo que tenemos que hacer es contabilizar los nodos que se tienen en la estructura y de ahí también tener en cuenta cuántos desplazamientos admite o más bien considera la barra que se esté tratando. En este caso, tenemos una barra que forma parte de una armadura. Entonces, como lo vieron en el material, cada nodo de una barra de una armadura en 2 dimensiones solo considera 2 desplazamientos, uno horizontal y uno vertical. Esto lo tenemos que ir aprendiendo para cada tipo de estructura. El número de desplazamientos y qué tipo de ellos va a considerar cada barra según la estructura que se esté manejando. Entonces, en una armadura bidimensional, cada extremo de una barra va a tener únicamente 2 desplazamientos, que son el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical. Eso nos va a asegurar que se tengan únicamente fuerzas axiales como lo exige el tipo de estructura que es la armadura. Entonces, tenemos, como ya habíamos mencionado, 4 nodos. Entonces, por cada uno de ellos hay 2 desplazamientos posibles, que son uno vertical y uno horizontal en cada uno de ellos. Entonces, en total, tenemos 8 desplazamientos en toda la estructura, pero de ahí hay que sustraer las restricciones, o sea, que todos aquellos desplazamientos que están restringidos. Como mencionamos hace un momento, si no se dice nada acerca de desplazamientos o asentamientos en los apoyos, vamos a suponer que donde hay una reacción, el desplazamiento está restringido. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas reacciones tiene este apoyo? 2. 2. Muy bien. Entonces, tiene una reacción vertical y una reacción horizontal. Entonces, como no se dice nada acerca de los apoyos, respecto a desplazamientos o asentamientos, el desplazamiento asociado a esta reacción, es decir, el desplazamiento vertical, en el nodo A está restringido y también el desplazamiento horizontal. Vean que se asocian los desplazamientos a las reacciones del apoyo.
Entonces, aquí hay dos restricciones. Después, tenemos el apoyo móvil. Este solo tiene una reacción, que es esta que estoy señalando. Entonces, el desplazamiento en esa dirección está restringido. Ahora, dense cuenta que no hay reacción en sentido horizontal. Significa que ese desplazamiento está libre, o sea que puede moverse en esa dirección. Entonces, hasta aquí vamos 3 restricciones, 2 de este apoyo y la vertical del apoyo C. Después, en el nodo D hay también 2 restricciones, sucede lo mismo que en el nodo A. Entonces, hasta el momento vamos 5. Vean que en este nodo no hay reacciones. Una cosa son las reacciones y otra cosa son las fuerzas aplicadas. Entonces, teniendo en cuenta que las restricciones se basan más que nada en las reacciones, como aquí no hay reacciones, los dos desplazamientos de ese nodo están libres. Por lo tanto, tenemos 2 restricciones aquí, 2 acá, y el vertical de este nodo. Entonces, en total tenemos 5 desplazamientos restringidos, por lo tanto, el número de grados de libertad es igual a 3. ¿Alguna duda hasta aquí? Profesor, por ejemplo, si se hubiese mencionado en el párrafo que alguna consideración como en el apoyo a no hay desplazamiento, bueno, hay desplazamiento, Ajá. ¿se tiene que considerar o cómo se consideraría? No sé si me expliqué. Sí, entiendo lo que me tratas de preguntar. Cuando hay un desplazamiento, entonces se considera ese desplazamiento como no restringido. Entonces, hay que tomarlo en cuenta como parte de la solución, o sea, como parte de los desplazamientos. Y entonces vamos a suponer que haya un desplazamiento suponiendo, en dirección vertical, en el nodo A. Entonces el número de grados de libertad seguiría siendo 3, pero ayudaría a pensarlo como si fuera más bien 4, ¿sí? O sea, como si no contáramos ese desplazamiento o sea, como si no contáramos la restricción de ese desplazamiento en el apoyo. Por eso es que digo que es una cuestión aparte esa situación. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Ayudaría a pensar que no está restringido ese desplazamiento, o sea, el correspondiente al asentamiento del apoyo que se está suponiendo aquí. Ayudaría a pensarlo de esa manera, ¿sí? Sin embargo, esta situación la vamos a tratar un poquito más adelante para que quede claro, ¿sí? Vamos igual que en los otros procedimientos, vamos poquito a poquito y a medida de que avanzamos en el procedimiento, pues le vamos agregando todas esas situaciones. Sí, está bien, profesor, gracias. Sí. Bueno, entonces tenemos en este ejemplo un grado de libertad y bueno, número de grados de libertad igual a 3. Como acabo de mencionar, todas esas cuestiones que vimos en flexibilidades respecto a desplazamientos en los apoyos, apoyos elásticos, etcétera, todo eso se va a ir viendo de a poquito. Vamos primero a procurar que se entienda el método básico, o sea, así sin agregarle, digamos que entre comillas, nada. Y ya cuando tengamos una cantidad de ejemplos suficiente como para que ya se haya entendido el método, le vamos a ir agregando poco a poco todas esas cuestiones. Recuerden que esa fue la forma de proceder en el método de flexibilidades. Entonces, aquí vamos a hacer algo similar. Nada más que aquí sí vamos a abordar un caso 3D por la sencillez del método que
proporciona o que respecto de ya estructuras bueno, al tratar estructuras en el espacio. Bueno, entonces tenemos un número de grados de libertad igual a 3. Lo que seguiría es numerar las barras, nodos y poner la orientación de las barras. Como ustedes pueden notar, aquí ya está hecho. Las barras están numeradas en color violeta, los nodos se nombraron en las letras que están en color azul. Y básicamente aquí lo importante no es tanto eso, sino más bien las orientaciones. Como pueden observar, ya se estableció la dirección que sigue cada una de las barras. Aquí hay algo que comentar respecto a lo que ustedes pueden encontrar en la bibliografía. Si ustedes estudian alguno de los ejemplos que muestra la bibliografía que se proporcionó desde un inicio, van a ver que la orientación es completamente arbitraria. Es decir, que puede haber barras barras que tengan algún grado de inclinación o barras verticales, como las que acabo de señalar, y en las que algunas de ellas estén orientadas hacia abajo. Cuando tenemos, realmente eso no importa mucho en el sentido de que al final llegamos a la misma solución. La razón de por qué nosotros orientamos a las barras en el caso bidimensional de modo que estén o formen un ángulo con el eje X positivo entre 0 y 180 grados es porque cuando se tienen sistemas de ecuaciones demasiado grandes, pues eso ya se vuelve una complicación de tipo numérico. Entonces, creo que no vieron ese tipo de temas en su materia de quinto, métodos numéricos, porque son temas muy avanzados. Cuando se tienen sistemas grandes de ecuaciones, lo más recomendable es que los ángulos que forman cada una de las barras con respecto al eje X positivo esté comprendido en un rango de 0 y 180 grados para evitar complicaciones numéricas. Ahora, ese tipo de complicaciones no es que nos vaya a dar que no se puede resolver el sistema de ecuaciones, sino más bien tiene que ver con la aproximación que nos da como resultado. Entonces, como ustedes ya han visto a lo largo de todo este semestre, después de plantear el sistema de ecuaciones en la ecuación de fuerza-desplazamiento, pues hay que invertir la matriz de flexibilidades y en este método la matriz de rigideces. Es donde entra la parte de métodos numéricos y es justo donde ayuda a la parte numérica el tener una orientación que nos dé un ángulo comprendido entre 0 y 180 grados. Entonces, aunque ustedes en la bibliografía que se proporcionó, pues vean que, digamos, se sigue una orientación de manera arbitraria, vamos a procurar, en lo posible, mantener la orientación de las barras de modo que formen un ángulo entre 0 y 180 grados con el eje X positivo. Vamos a procurar que sea siempre así. Por eso es que, en todos los ejemplos que vamos a ver aquí, la orientación va a estar hecha teniendo en cuenta esta consideración. Entonces, la orientación, entre otras cosas, nos dice cuál es el extremo inicial y cuál es el extremo final de cada barra. Por ejemplo, en la barra 1, este es el extremo inicial y este es el extremo final. Algunos le llaman extremo cercano
y extremo lejano. Nosotros simplemente vamos a decir que es el extremo 1 y el extremo 2. Les estoy comentando todos los nombres que pueden encontrar si revisan pues diferentes bibliografías. Algunos les llaman extremo cercano y lejano, algunos extremos inicial y final, y nosotros simplemente le vamos a llamar extremo 1 y 2. Lo de 1 y 2 vamos a ver por qué le llamamos nosotros así, un poco más adelante. Entonces, ya teniendo en cuenta la orientación de cada barra, lo que sigue es una cuestión completamente opcional. O sea, si se quiere hacer, pues lo hacemos. Si no se quiere hacer, pues no pasa nada. No es necesario elaborar esto. Pero en caso de que sí se quiera hacer, pues como ustedes pueden ver aquí, es una tabla de propiedades geométricas y mecánicas de cada barra. Vemos en este caso que tenemos el producto del área y el módulo elástico, la longitud y el ángulo que forman con respecto al eje X positivo. El tener esta tabla nos ayuda un poquito a tener, digamos que, una manera de sustituir fácilmente algunas fórmulas que vamos a ver más adelante. Obviamente, al tener los datos tabulados, pues la sustitución se hace más sencilla. Si es que no se desea hacer, pues lo único que se tiene que considerar es tomar los datos a partir pues del diagrama original. Es una pequeña ayuda cuando estamos resolviendo pues todo a mano. Ya en sentido computacional, pues eso ya depende de cómo es que programen el método para pues ver si se hace esta tabla o no. Pero en este caso lo muestro y ya más adelante, pues ya ustedes me dicen si es que continuamos elaborando esta tabla o la omitimos. Es completamente opcional. A partir de este momento, lo que sigue no tiene así como que un orden específico. Podría cambiarse el orden, pero aquí nada más para irnos aprendiendo el método, pues lo vamos a hacer siempre como, o sea, en el orden que lo vamos a mostrar aquí. Pero tengan en cuenta que pues no es necesario seguir el orden de manera tan estricta. Bueno, para nosotros lo primero que vamos a hacer es la construcción de la matriz de rigidez global, total o ensamblada. Estos son diferentes nombres que se pueden encontrar en la bibliografía. Entonces, cuando ustedes escuchen que el ensamble de la estructura, o la matriz ensamblada, o la matriz global, o total, pues nos estamos refiriendo a lo mismo. En este punto, sí también es conveniente mencionar que no todos lo hacen de la misma manera. Hay un método que se llama indirecto y ese es el que se puede encontrar en el Giveler de análisis estructural. Váyanse al capítulo de rigideces y observen cómo ensambla la matriz. Entonces, a esa forma de realizar el ensamble se le llama método indirecto. Lo que nosotros vamos a hacer aquí se le llama método directo y pues nada más es una manera distinta de construir la matriz de rigidez global, pero al final llegamos al mismo resultado. Entonces, no tengan cuidado en pensar que vamos a llegar a resultados distintos si seguimos uno u otro método. Particularmente yo prefiero el
que estamos manejando aquí, o sea, el que vamos a ir viendo a lo largo de todos estos días. Y ese método se puede encontrar en el libro de Rafael Rojas. También en el libro del ingeniero Magdaleno se encuentra este método, así como lo vamos a ver aquí. Como ustedes lo recordarán, lo que tenemos que hacer en primer lugar es colocar a los nodos de manera en fila y columna, o sea, de forma matricial, por decirlo así. Pero, aunque esto puede seguir cualquier orden, una sugerencia es que primero pongamos todos los nodos que tienen todos sus desplazamientos libres. Por ejemplo, el nodo B. En segundo lugar, que pongamos todos los nodos que tienen sus desplazamientos libres y desplazamientos restringidos al mismo tiempo, como puede ser el nodo C. Y por último, todos los que tienen sus desplazamientos restringidos, que en este caso son el A y el D. Entonces, ya que hicimos esto, nos ubicamos en un nodo y vamos viajando al resto de los nodos para construir la matriz de rigidez. Vamos a empezar primero ubicándonos en el nodo B y viajando hacia el nodo C. Estrictamente en ese orden, aquí no se puede cambiar. Nos ubicamos en el nodo B y viajamos hacia el nodo C. Entonces, si vamos de B a C, estamos viajando sobre la barra 2. De acuerdo a la orientación de la barra, ¿cuál es el extremo 1 de la barra 2? ¿A qué nodo corresponde? Al C. Muy bien, al nodo C. Entonces, este es el extremo 1 y este es el extremo 2 de esta barra, de la barra 2. Entonces, de B a C, estamos viajando del nodo 2 al nodo 1 de la barra 2. Entonces, el término correspondiente es de 2 a 1 de la barra 2. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguimos? Ahora nos ubicamos en B y vamos hacia el nodo A. Entonces viajamos de B hacia A y estamos viajando sobre la barra 1. Entonces, de B hacia A, estamos del nodo 2 al nodo 1 de la barra 1. Entonces aquí es K de 2 a 1, pero ahora de la barra 1. Después nos ubicamos en B y vamos a viajar hacia el nodo D. Entonces, de B a D, dense cuenta que no hay ninguna barra. Entonces, como no hay nada que conecte a esos dos nodos de manera directa, se le pone un 0. Por último, vamos de B hacia B. O sea, nos estamos quedando en el mismo lugar. Cuando ocurre eso, lo único que hay que hacer es sumar la contribución de todas las barras que llegan a ese nodo. Estamos de B, o sea, partiendo de B, y llegamos al mismo nodo B. Entonces, sumamos la contribución de todas las barras que llegan a ese nodo, es decir, la barra 1 y la barra 2. Si hubiera más, pues hay que considerarlas todas. Entonces, como vamos a hacer una suma, da lo mismo con cuál empezar. Yo aquí voy a empezar con la barra 1. Entonces, de B a B,
estoy del nodo 2 al nodo 2 de la barra 1. Es decir, K de 2 a 2 de la 1. Y le tengo que sumar el resto de las barras que llegan a ese nodo. En este caso solo es la barra 2. De B a B, parto del nodo 2 de la barra 2 y llego al mismo nodo. Es decir que voy de 2 a 2 de la segunda barra. Y de esta manera ya tengo el término que corresponde de ubicarme primero en B y viajar hacia el mismo nodo. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, voy a mostrar ya la matriz que nos queda, ya completita. Ahorita explico por qué están de colores diferentes. Pero aquí ya está la matriz completa. Como ven, pues ya tiene todos los nodos. Y esta sería la matriz de rigidez global, total o ensamblada. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Seguimos? En este momento lo que voy a hacer es eliminar todas las filas y columnas que corresponden a los nodos que tienen todos sus desplazamientos restringidos. Recuerden que eso lo hicimos, bueno, esos nodos los agrupamos hasta el final de la matriz. Entonces, eliminamos esas filas y las correspondientes columnas. Una vez hecho esto, vean que se forma automáticamente una división en la matriz total. Esa división es esta que estoy poniendo aquí en color amarillo. Y pues nada más hay que ver que esa división surge a partir de las filas eliminadas, bueno, las filas y columnas. Entonces, divide a la matriz global en 4 regiones. Nada más que, en mi caso, dense cuenta que si le pongo las líneas, pues eso obstruye la visibilidad de los términos de la matriz. Entonces, bueno, aquí como estamos en computadora, tenemos la bondad de cambiar el color de fondo. Entonces, por eso es que los puse en color rojo. Todas esas filas y columnas que se eliminaron. Profesor, disculpe, ¿por qué dijo que se eliminaban? Bueno, la razón no es clara ahorita. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No vamos a ocupar la totalidad de la matriz para encontrar los desplazamientos. Solo vamos a ocupar los nodos que tengan algunos de sus desplazamientos o todos libres, como es el B y el C. O sea, estos. Por lo tanto, para el cálculo de los desplazamientos no necesitamos ni el nodo A ni el nodo D. Por eso es que se elimina, pero eso va a ser un poquito más claro más adelante. ¿Vale? Sí, profesor. Entonces, como podemos ver aquí, pues se forma una división. Esa división pues está aquí. A partir de las filas y columnas eliminadas.
Y a esta región le voy a llamar K subíndice doble alfa, esta acá alfa beta, esta acá beta alfa y esta acá doble beta. Los nombro así para identificar qué partes de las matrices voy a ir ocupando a medida de que vaya avanzando en el procedimiento. Como acabamos de comentar, no se ocupa toda la matriz, solo es una parte. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más claramente un poquito después. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces, seguimos. El paso que sigue es construir la matriz de rigidez global para cada barra. Ahorita tenemos, bueno, matriz de rigidez para cada barra, así vamos a llamar. Lo que tenemos ahorita en pantalla es la matriz de rigidez global total o ensamblada y se refiere específicamente a toda la estructura. Ahora vamos a construir las matrices de rigidez de cada barra. Con global quería decir que recuerden que hay dos sistemas de coordenadas como mínimo que estamos manejando aquí, que es el sistema local y el sistema global. El sistema local, como ustedes ya recuerdan a partir de lo que se explicó en el material, es aquel en el cual hacemos coincidir el eje positivo X con el eje de la barra y a partir de ahí construimos pues el resto de los ejes, en este caso pues solo sería el Y. Y el sistema global es donde ubicamos a la totalidad de la estructura. Entonces, el paso que sigue se refiere a la matriz de rigidez en sistema global de cada barra, porque recuerden que también hay una matriz de rigidez en sistema local. Entonces, esto que sigue es una de las cosas que van a ir cambiando según el tipo de estructura que vayamos manejando. Aquí la fórmula de la matriz de rigidez en sistema global para una barra de armadura en 2 dimensiones es esta. En el Giveler se muestra una fórmula un poquito más grande, pero si lo analizan detalladamente, pues es la misma, pero dividida o sea, tomando solo la cuarta parte de la matriz que se muestra en ese libro. Ahora, también tenemos esta identidad. Esta solo es válida para armaduras en 2 o en 3 dimensiones. Para el resto el resto de los tipos de estructura, eso ya no es válido, como lo vamos a ver pues más adelante. Entonces, aquí es donde es de ayuda esta tabla de propiedades. Por ejemplo, vamos a construir la matriz de rigidez de la barra 1. De la barra 1 tenemos 2 veces AE. Tenemos una longitud de 5. Y este ángulo. Olvidé mencionar el ángulo. Antes de continuar.
estos ángulos, vamos a verificar que efectivamente, al menos de manera visual, que es lo que tenemos aquí. Recuerden que debemos de calcular el ángulo con respecto al eje positivo X y de acuerdo a la orientación que se le dio a cada barra. Entonces, respecto de la barra 1, el eje positivo X es este que estoy poniendo en color rojo y el ángulo sería este que estoy señalando. Con los datos que tenemos, podemos comprobar que efectivamente el ángulo es 53.301. Después, la barra 2 tiene esta orientación. Entonces, siempre en el extremo 1 ponemos el eje positivo X y el ángulo sería todo este. Pues se ve claramente que el ángulo es mayor a 90 grados. Y ahora, generalmente cuando hay errores aquí en el ángulo son porque no consideran esta situación. Como acabo de mencionar, el ángulo es claro que es más de 90 grados. Entonces, calculamos este y el ángulo que estamos buscando es 180 menos el ángulo que se haya calculado de este lado y nos da como resultado el 126.86 que tenemos aquí. Después, la barra 3, el ángulo es 90 grados con respecto al eje X positivo. Y la barra 4, de acuerdo a la orientación de la barra, pues como coincide con el eje X, pues es un ángulo de 0 grados. A lo largo ya de mucho tiempo he visto que uno de los errores frecuentes es en el cálculo del ángulo. Por ejemplo, en la barra 2, si se quedan con el cálculo que nos dan directamente los datos, pues el ángulo sería 53.1301, lo cual ese dato es incorrecto. Como pueden ver aquí, el ángulo que realmente debe de tenerse en cuenta es 126.86. Hay que tener mucho cuidado ahí, porque si el ángulo está mal, como lo vamos a ocupar en las fórmulas, pues nos va a llevar a resultados incorrectos, si es que ese dato pues no está bien calculado. Otra cosa que he visto con relativa frecuencia es que algunos compañeros suponen todos los ángulos iguales a 45 grados. Vean que en este caso, en las barras inclinadas, que son estas dos, ninguno de ellos es de 45 grados. Cuando tengan ese ángulo, pues debe de venir de algún cálculo o de alguna cuestión evidente de los datos. Entonces, de preferencia, no supongan ángulos, más bien calcúlenlos, y si nos da de 45, pues ese es el ángulo pues, que debe de manejarse, ¿no? Y debe de ser evidente a partir de los datos. Pero aquí si nos damos cuenta de las longitudes que tenemos en las barras inclinadas, pues se ve claramente que el ángulo no es de 45 grados. Esto puede parecer muy sencillo, pero les aseguro que lo he visto pues, con cierta frecuencia. Se tiene la idea de que todos los ángulos son de 45 grados y no es así. De hecho, la mayoría no lo es. Entonces, por favor, hay que tener cuidado con el cálculo de los ángulos. Bueno, ahora sí, ya después de haber hecho estas aclaraciones, vamos a calcular cada uno de estos términos para la barra 1, que es la que estamos calculando ahorita. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es coseno de 53.1301 y luego lo elevamos al cuadrado. Nos da 0.36.
Después el coseno del ángulo por el seno del ángulo. En este caso nos da 0.48. Y finalmente el seno cuadrado del ángulo nos da 0.64. Entonces vean que el tener los datos de forma tabular sí ayuda en algo, pero como mencioné en su momento, no es necesario elaborar esa tabla. En este caso, lo que hubiéramos tenido que hacer es, del diagrama original, ver qué número de veces AE tiene la barra, calcular su longitud a partir de los datos y todos estos términos a partir del cálculo del ángulo. Entonces vean que prácticamente es lo mismo, nada más que como ya se había hecho en este caso de forma tabular, pues ya nada más se van obteniendo los datos de aquí. Entonces por eso es que eso es completamente opcional. Bueno, ya una vez teniendo esto, lo que sigue es realizar la simplificación que se puede hacer a partir pues de lo que acabamos de poner ahí. Denme aquí un momento para acomodar esto. Si hacen la operación indicada, lo que acabamos de escribir, pues llegamos a estos resultados. El A por E lo tenemos que seguir manteniendo porque no se dio de forma numérica. Entonces se queda fuera de la matriz y ya al realizar todas estas operaciones pues nos da esto. Entonces esta es la forma en cómo debemos de construir la matriz de rigidez de cada barra. Y obviamente pues se tiene que hacer por cada una de ellas. Entonces si tenemos una estructura muy grande pues esto se vuelve muy laborioso. ¿Alguna duda hasta aquí? Seguimos entonces. Profesor, Dime. disculpe, bueno, todos estos grados lo manejamos en radianes o normal. Ah, no, en grados. En ¿En grados? grados. Sí. Ok. Recuerden que, bueno, como se vio en el material, el pasar del sistema de coordenadas local al global, pues simplemente fue una transformación de coordenadas. No se calcularon integrales ni derivadas. Entonces, por lo mismo, todos estos ángulos no es necesario manejarlos en radianes. De hecho, como puede verse aquí, pues estas son operaciones matriciales, pero que al final o sea, caen en las operaciones habituales, sumas, restas, multiplicación, todo este tipo de operaciones. Entonces, como finalmente no involucramos ningún concepto de cálculo aquí, o sea, de cálculo diferencial o integral, pues no es necesario manejar radianes. Esto va a ser cierto en pues todos los tipos de estructura que vamos a ver aquí. Si no ocupan integrales o derivadas, no es necesario ocupar radianes, ¿sale? Como ven, pues todo está en grados, de hecho. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, lo que estoy haciendo aquí, pues es ya poner el resultado de la matriz de rigidez de todas las barras.
Ya mostramos cómo se calculan, entonces los resultados son los que tenemos en pantalla, nada más déjenlos acomodo bien para que sea claro qué es lo que estamos haciendo ahí. Bueno, entonces acabo de publicar el segundo enlace para continuar con la clase de hoy. Terminamos esta videollamada y continuamos en ese segundo enlace, de favor. Y pues esta es la forma de construir la matriz de rigidez pues de cada barra. Lo que sí tenemos que comentar en este momento es que entre más compleja sea la estructura, o más, mejor dicho, de otros tipos de estructuras, pues estas matrices pues van a ser más grandes. Eso lo vamos a ir viendo pues a medida que se vayan abordando pues los ejemplos. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un marco en 2 dimensiones, pues estas matrices son de 6 por 6. Un marco en 3 dimensiones son bueno, maneja matrices de 12 por 12. O sea, esto se vuelve considerablemente laborioso de acuerdo al tipo de estructura que se esté manejando y evidentemente también pues del número de barras que se tengan en la estructura. ¿Sí? Bueno, ahora, ya teniendo esto, lo que sigue es construir el vector de desplazamientos y el vector de fuerzas. Acostumbro a empezar siempre por el vector de desplazamientos. Esto lo vamos a hacer de este lado y ahorita pasamos al resultado aquí. Entonces, el vector de desplazamientos, pues simplemente vamos a ir viendo cada nodo y pues colocando, si es que tenemos un valor específico del desplazamiento, pues lo colocamos dentro de un vector. De lo contrario, pues lo dejamos como una incógnita. Eso lo vamos a ver en un momento. Recuerden que ya teníamos un orden de los nodos. Eso lo estamos viendo de este lado. Entonces, ese orden se va a tener que mantener en este punto. Ahora, por cada nodo se había dicho que
se tienen dos desplazamientos, uno en X y uno en Y, u horizontal y vertical, como lo quieran ver. Pero el orden general de cómo se colocan los desplazamientos en un nodo es el siguiente. Primero desplazamientos en X, luego en Y, después en Z, y si hubiera giros, primero el giro en Y, después el de Y, y finalmente el giro en Z. Entonces, para un caso general, eso se tendría ese orden para los 6 desplazamientos en un nodo. Es decir, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z, giro en X, giro en Y y giro en Z. Generalmente se toma este orden, aunque hay otro libro que maneja pues, uno distinto. En ese caso, pues tendrían que atender lo que diga pues la bibliografía correspondiente, porque si nada más colocamos todo de manera mecánica, pues nos va a llevar a resultados incorrectos. Pero lo habitual es ordenarlos como se acaba de mencionar. En este caso, solo tenemos 2 de esos 6 desplazamientos. Entonces, primero va el desplazamiento en X y luego el desplazamiento en Y. Entonces, como tenemos primero el nodo B, el desplazamiento en X, vemos que está libre en este nodo, entonces lo dejamos como incógnita. Lo mismo sucede con el desplazamiento en Y de este nodo. Después, el nodo C. El desplazamiento en X de este nodo está libre, entonces lo dejamos como incógnita. El desplazamiento en Y ya habíamos dicho que estaba restringido, porque lo estamos asociando a la reacción correspondiente. Como no se dice nada acerca de desplazamientos en ninguno de los apoyos, entonces ese desplazamiento restringido le asignamos un 0, porque estamos suponiendo que no hay movimiento en esa dirección. Después, el nodo A. Los dos desplazamientos en ese nodo están restringidos, tanto el X como el Y. Y finalmente, las del nodo D, según esto. Y ya tenemos nuestro vector de desplazamientos. Después, vamos con el vector de fuerzas y seguimos exactamente el mismo orden que ya habíamos planteado al principio. Ahora, para las fuerzas, dentro de un mismo nodo, pues se sigue también el mismo orden. Fuerzas en X, fuerzas en Y, fuerzas en Z, después momentos en X, momentos en Y y momentos en Z, si es que los hubiera. Entonces, primero el nodo B y la fuerza en X correspondiente es de 5. Después, la fuerza en Y en ese nodo es de 10 pero negativa. En C, la fuerza en X, dense cuenta que no hay ninguna fuerza aplicada, entonces le ponemos un 0. Ahora bien, respecto de la fuerza en Y, solo está la fuerza que provoca la reacción. Aunque no se conoce, nosotros lo vamos a dejar como incógnita. La reacción C en Y. Y bueno, este valor lo vamos a determinar pues más adelante. Después el nodo A. Entonces, primero la reacción A en X, después la reacción A en Y y finalmente el nodo D. Y entonces, este segundo es el vector de fuerzas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguimos? Entonces, esos vectores ya los voy a poner aquí
Bueno, en lo que vamos del procedimiento. Entonces aquí tenemos ambos vectores. Este es el de desplazamientos. Y este es el de fuerzas. Por último, lo que hay que hacer aquí es mantener la división si es que se hizo. Y menciono esto porque no siempre va a ser posible hacer esta división. Algunas estructuras se plantean de modo o están hechas de modo que no se tienen que eliminar ninguna fila ni la correspondiente columna. Entonces, al no haber ninguna eliminación, pues esta división no se puede hacer. Y la matriz completa correspondería a K alfa alfa únicamente. En ese caso, pero bueno, en el ejemplo que estamos viendo ahorita, sí se eliminaron algunas filas y columnas, entonces la división sí se hizo, y por lo tanto, cada vez que haya la división, pues eso lo mantenemos en estos dos vectores. Observen que la división está entre el nodo C y el nodo A, entonces mantenemos esa división. Entonces, así como también nombramos regiones en la matriz ensamblada, aquí también vamos a hacer algo parecido a lo que estamos viendo aquí. A la parte superior del vector de desplazamientos le ponemos un subíndice alfa y a la parte inferior un subíndice beta. Lo mismo hacemos con el vector de fuerzas. La utilidad de eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya que tenemos todo esto, sigue, como ustedes recordarán, plantear la ecuación fuerza-desplazamiento, pero de forma numérica. Para el cálculo de los desplazamientos, vamos a utilizar únicamente K alfa alfa, porque como ya se vio en el material, al tener todos los desplazamientos subíndice beta iguales a 0, al hacer la multiplicación matricial, pues toda esta región que eliminamos de la matriz global, pues no se, o se elimina, o da como un resultado igual a 0, por esta situación. Entonces, por lo mismo, solo vamos a ocupar la parte K alfa alfa para plantear la ecuación fuerza-desplazamiento y a partir de ahí obtener los desplazamientos correspondientes. Entonces, vemos que K alfa alfa nos pide hacer algunas operaciones. Por ejemplo, esta parte que estoy señalando es K22 de la barra 1 más K22 de la barra 2.
Si se dan cuenta, aquí obtuvimos únicamente a K11, pero tenemos esta identidad. Entonces nos dice que K11 y K22 son iguales y los que tienen subíndices diferentes entre sí, pues simplemente se les cambian los signos respecto del K11. Entonces, K22 de la 1 más K22 de la 2, simplemente sumamos estas dos matrices por la identidad que tenemos aquí. Vean que este más este nos da punto 288. Este más este nos da 0. Y este más este nos da punto 512. Los resultados numéricos los voy a poner enseguida. Entonces, habíamos dicho bueno, esto lo podemos mover, que de B a B teníamos que realizar esta operación. Y entonces la suma de estos dos ya lo habíamos hecho, fue lo que borré aquí hace un momento. Entonces observen que efectivamente son esos cuatro términos los que tengo como resultado de esta operación. Después, de B a C, tenemos este término. Dice que es K21 de la 2, pero K21 le tengo que cambiar el signo según esta identidad. Entonces, de la barra 2 le cambio los signos a todos los elementos de la matriz correspondiente y vean que justo es lo que tengo aquí. Y para el resto de los elementos se procede de manera similar. Aquí hay que hacer una suma de 3 matrices. Aquí hay que utilizar la identidad para el cada 1, 2 de la barra correspondiente. Y de esa manera se obtienen esta matriz de 4 por 4 como se puede observar aquí en lo que acabo de señalar. ¿Alguna duda con eso? Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Entonces, la ecuación fuerza-desplazamiento es la matriz de rigidez por el desplazamiento es igual al vector de fuerzas. Dense cuenta que es distinta de la que usamos en flexibilidades. Ahora, por todos estos ceros que tenemos en la parte de abajo de este vector, esto se puede simplificar a la matriz K doble alfa por el desplazamiento alfa es igual al vector de fuerzas subíndice alfa. Entonces, la matriz K doble alfa es esta, lo que acabamos de comentar hace un momento. Después, el vector de desplazamiento subíndice alfa, vean que es esto.
y lo igualamos con el vector de fuerzas subíndice alfa, que es justo lo que tenemos aquí. Entonces, esta es nuestra ecuación fuerza de desplazamiento simplificada. Ahí está. Y por último, antes de resolver este sistema de ecuaciones, eliminamos todas las filas cuyos desplazamientos sean conocidos. Por ejemplo, del vector de desplazamientos podemos observar que solo hay una fila con un desplazamiento conocido, que es la cuarta fila. Ese desplazamiento corresponde a un valor igual a 0, entonces eliminamos la fila y la columna correspondiente. Como era la fila 4, entonces eliminamos la columna 4. Si hubiera más desplazamientos conocidos, entonces se eliminan todas las filas y columnas correspondientes a esos desplazamientos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguimos? Entonces, ya con esa eliminación, nos queda un sistema de ecuaciones todavía más simplificado. Ahí está. Entonces nos queda este sistema de ecuaciones. De aquí ya es evidente que la solución simplemente es invertir esta matriz y multiplicarlo por este vector sin hacer ningún cambio. Aquí dense cuenta que no hay nada que despejar salvo el vector de desplazamientos que surge pues ya después de haber eliminado todas las filas y columnas que se mencionaron hace un momento. Entonces, la forma de despejar este término simplemente es invertir esta matriz y multiplicarla por el vector que tenemos del lado derecho. Es una diferencia con respecto pues a lo visto en flexibilidades, como lo pueden ver. Entonces, al realizar esa operación, nos quedan los siguientes resultados. Ahí está. Estos son los resultados a los que llegamos de los desplazamientos en esta estructura, debido
a las cargas aplicadas. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no hay duda, seguimos. Por último, vamos a aplicar la misma ecuación fuerza-desplazamiento, pero ahora para calcular las reacciones, que es lo que nos pide el problema. No. Entonces, aplicamos la misma ecuación fuerza-desplazamiento, pero ahora, como ya conocemos estos desplazamientos, y también teniendo en cuenta que los desplazamientos subíndice beta todos son 0, entonces podemos reducir el sistema completo a lo siguiente. Vean que aquí no tiene subíndice alfa, perdón, no tiene subíndice beta, tiene subíndice alfa. Es decir, que corresponde a la solución del sistema que acabamos de encontrar. Entonces, los únicos cambios son la matriz de rigidez K beta alfa y el vector de fuerzas beta. Entonces, K beta alfa es esta región, digamos que de la parte de abajo de la matriz que acabamos de utilizar. Es justo la parte de abajo. ¿Sí? Hay que hacer obviamente estos reemplazos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, primero vamos a ver la matriz K beta alfa. Esta línea que está en rojo ahorita lo voy a explicar. De B hacia A nos dice que es K12 de la 1. Entonces, de acuerdo a la identidad hay que cambiarle el signo. Y entonces de la barra 1 le cambiamos todos los signos, como se ve aquí. Lo mismo hacemos con estos términos, que como podemos ver son estos 8 términos que corresponden a estas dos matrices, pero como es 1, 2 y 2, 1, se les cambia el signo de acuerdo a esta identidad. Aquí da la casualidad que también tenemos un 0. Si se dan cuenta, cada submatriz
de todas las que hemos ocupado es de 2 por 2. Entonces, este 0 también es una matriz de 2 por 2, como lo vemos aquí. Entonces, eso es K beta alfa. ¿Hasta aquí alguna duda? Seguimos entonces. Después dijimos que la solución del sistema de subíndice alfa, es decir, esta. El único detalle aquí es que hay que regresar todos los términos eliminados antes de encontrar la solución del sistema de ecuaciones. Recuerden que el vector original era este. Entonces debe quedar de la misma manera. Observen que ya reemplacé los valores de dbx, dby y dcx. Y después de estos tres hay un 0. Entonces ese 0 lo regresamos a su lugar original. Igual, si hubiera más términos eliminados, los regresamos a los lugares donde originalmente estaban antes de la eliminación. Entonces, ese es el vector de desplazamientos subíndice alfa. Y finalmente el vector de fuerzas subíndice beta, que es todo lo que tenemos aquí abajo, que corresponde a estos términos que están en color blanco. Por último, ya que construimos la matriz K beta alfa, que también construimos el vector de desplazamiento subíndice alfa, y que tomamos el vector de fuerzas subíndice beta, que es todo lo que acabo de señalar aquí, lo que hacemos es agregar todas las filas eliminadas de la matriz de rigidez y del vector de fuerzas. Observen que en el paso anterior eliminamos la cuarta fila, que es justo lo que tenemos aquí, y lo mismo en el vector de fuerzas. Ahora, con respecto al vector de desplazamientos, ahí ya no tenemos que hacer nada porque es lo que acabamos de hacer hace un momento. Regresar todos aquellos términos eliminados a donde estaban originalmente. Entonces, lo único que nos quedaba por hacer es agregar las filas eliminadas a esta construcción que estamos haciendo aquí. Si hubiera más filas eliminadas, pues agregamos todas esas filas después de considerar todas estas matrices. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, entonces lo único que nos queda por hacer es hacer esta operación matricial. Pero como es claro de la misma ecuación, ahora las incógnitas están del lado derecho, es decir, ya no hay que hacer ningún despeje. Simplemente hacemos la operación que nos indica, bueno, que debemos de multiplicar estas dos matrices de manera directa. Al hacer la multiplicación correspondiente, llegamos a esta solución.
Y esto es lo que nos pedía el problema. De aquí, como mencioné hace un momento, podríamos también calcular los elementos mecánicos, pero eso es una cuestión que vamos a ver más adelante. Entonces, lo único que nos queda es representarlos, bueno, representar estas reacciones de forma gráfica en la estructura original. La reacción A en X nos dice que es menos 5. Al ser negativa, recuerden que la reacción en X cuando es negativa, lo consideramos que es a la izquierda. Después A en Y es positivo, recordemos que el sentido positivo de las fuerzas en Y es hacia arriba. Dx y dy son 0, entonces esta es 0 y esta también lo es. Y finalmente Cy, que es 8.33 positivo. La ventaja de este método es que si hay comprobación, si hay manera de comprobar si estamos bien o no. Y esa comprobación es al aplicar las ecuaciones de equilibrio a toda esta estructura, incluyendo obviamente las reacciones. Por ejemplo, hacemos la sumatoria de momentos en cualquiera de los nodos. Por ejemplo, yo voy a elegir el nodo A, pero puede ser en cualquiera. Otra cosa que exige el método, eso lo vamos a ver en vigas y marcos, es que el sentido positivo rigurosamente tiene que ser antihorario. Entonces, lo voy a hacer de esa manera para irnos acostumbrando a esa situación. Estas dos fuerzas pasan por el punto, estas no, entonces la fuerza de 5 gira en sentido horario, es decir, negativo, menos 5 por 4. La de 10 sería positiva, no, también negativa, perdón. Y la que sí es positiva es la de 8.33. ¿Cuánto nos da el lado izquierdo de esta ecuación? Con 4 decimales de precisión, de favor. Menos 0.00002. Menos 0.0002. Pues vemos que prácticamente es el 0. No obtuvimos el 0 exacto,
porque no ocupamos todas las decimales pues en los cálculos que hicimos. Entonces, se puede decir que se cumple. Sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos 1.6666 más 8.3333 menos 10 igual a 0. Del lado izquierdo nos va a dar menos 0.0001 y sucede la misma cuestión con la aproximación. Por último, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Menos 5 más 5 igual a 0. En este caso sí da el 0 exacto. Como las tres ecuaciones de equilibrio se cumplieron, estamos bien. Con una sola que falle, todo el procedimiento está mal. ¿Alguna duda? Profe, a mí me quedó nada más una duda en la parte de arriba, en la materia de arriba. ¿Sí? ¿Podría subirle poquito? Ajá, dame un momentito, voy. Sí, ¿Tú me ahí. dices? Ah, sí. Sí, lo que pasa Ajá. es que a mí no me quedó muy claro por qué se elimina la fila 4. O sea, tengo entendido más o menos que es porque existe un 0 en... Sí. Lo que pasa es que en este momento lo que vamos a hacer es calcular los desplazamientos. Se podría hacer también primero el cálculo de fuerzas, pero tradicionalmente lo primero que se hace es calcular los desplazamientos. Entonces, si ya tienes algunos que son conocidos, pues los quitas del sistema de ecuaciones, porque de otra manera se complica el cálculo del sistema. Porque, por ejemplo, si dejas esto aquí, bueno, ya se tiene, pues como sea el planteamiento de la matriz, entonces tú dices, bueno, se invierte la matriz y se multiplica por este vector, pero te quedarían todos los términos en función de CY, porque esa CY no se conoce. Entonces, para evitar ese tipo de complicaciones y bueno, seguir lo que tradicionalmente se hace, eliminamos todos aquellos desplazamientos que se conozcan de antemano para que al ser eliminados nos queden matrices puramente pues numéricas, como se ven aquí. Entonces, es parte del procedimiento. Del vector de desplazamientos eliminas todas aquellas filas que correspondan a desplazamientos que tengan un valor conocido, para reducir la matriz a un punto en la que pues se puedan conocer los desplazamientos sin ningún inconveniente de tipo algebraico. Ok, profe. Gracias. Sí, siempre le vas a hacer así. O sea, no es que solo se vea en este ejemplo. Siempre que tengas desplazamientos conocidos, no importa el tipo de estructura que estés manejando, vas a eliminar esa fila y columna correspondientes. Sí, gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas por el momento, para la próxima ocasión vamos a empezar con el tema de vigas. Buen día a todos, nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Sí, Hasta luego. Buen hasta día. luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.